Hola, buenos días. El día de hoy vamos a continuar con la clase de distribución de frecuencias. Bien, ya sabemos calcular límite inferior y límite superior. Ahora tenemos que aprender. También ya sabemos calcular el rango. El rango era prácticamente lo más sencillo para una distribución de frecuencias. Entonces, en una distribución de frecuencias de datos, para datos agrupados, estamos viendo para datos agrupados porque se están agrupando en ciertas categorías. Entonces, para datos agrupados, pues tenemos que realizar todo este procedimiento que estamos haciendo. Identificar los límites reales inferiores y el límite real superior. También el rango y la anchura, al igual que otros factores que tenemos que calcular también. Ok, entonces tenemos que calcular para una tabla de frecuencia de datos agrupados. Para datos agrupados necesitamos conocer el rango, que se calcula el dato mayor menos el dato menor. Es una diferencia. También necesitamos conocer el límite inferior y el límite superior. También necesitamos conocer la amplitud del intervalo. ¿Y cómo calculo la amplitud del intervalo? Bien, ese es el que conocemos con la letra C, que es realmente la anchura o longitud del intervalo, que es esto. Pero ¿cómo lo hacen? Existe una formulita que más abajo aparece, más abajo del libro, que dice que vamos a dividir el rango entre el número de intervalos. ¿Y cuál es ese número de intervalos? Bien, para establecer el número de intervalos, yo necesito utilizar una fórmula que se llama fórmula de Sturges, que realmente quien diseñó esta fórmula pues fue una persona llamada Herbert Sturges, de ahí su nombre. Con esta formulita se puede calcular el número de intervalos, porque es lo que necesitamos para completar mi fórmula y de esta manera obtener la amplitud del intervalo. Bien, esta fórmula la voy a colocar con una letra acá. Dice que coloque una unidad que le sume 3.32 a mi longitud de mi número de datos. Esa es la fórmula de Sturges, o la fórmula que necesito para calcular el número de intervalos. Entonces, K es el número de intervalos. Y la N es el número de datos. Lo demás son constantes, son valores que ya están establecidos para poder llevar a cabo mi cálculo. Bien, revisemos un pequeño ejemplo. Ahora, posteriormente, ya una vez identificado todo esto, pues necesito calcular la marca de clase, necesito también identificar existe la frecuencia relativa acumulada, la frecuencia absoluta, entre otros. Pero vamos por partes y ahorita voy a explicar cómo calcular la anchura o la amplitud del intervalo. Aquí hay un apartado en el libro que dice reglas generales para formar la distribución de frecuencias. Estas reglas generales para formar la distribución de frecuencias o para formar mi tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados,
pues son las fórmulas que voy a necesitar. Aquí está, las que les acabo de mencionar. Rango. Tenemos este problema. Dicen, en la siguiente tabla se presentan los pesos de 50 estudiantes que se registraron con aproximación de 1 libra. Construye la tabla de distribución de frecuencias. Tenemos aquí un montón de datos, que son los pesos de los 50 estudiantes. Ahora, primero lo que tengo que hacer es ordenar los datos de menor a mayor, del más pequeño al más grande. Los ordeno y aquí están. Esto es con el fin de identificar cuál es mi dato mayor y cuál es mi dato menor, que es lo que yo necesito calcular de acuerdo a mi rango. Eso es para saber el rango. Entonces, de acuerdo al ejemplo, mi rango va a ser el siguiente. Dato mayor, 181. Dato menor, 116. Esto me va a dar un resultado de 65. Aquí realizan la operación y ese va a ser mi rango. Ahora, ¿qué necesito? Necesito saber la anchura, qué tan ancho o qué tan espacioso va a ser mi clasificación de datos. Entonces, ¿qué necesito hacer? Dividir el rango entre el número de intervalos de clase. Dice que si se elige el 5 como el número de intervalo de clases, el tamaño o anchura será. Si eliges 9, será. Si eliges 15, será. Y aquí me calculan varias aproximaciones. Entonces, para no estar así haciendo estas aproximaciones, que al final eligen 7, ¿qué hacemos? Utilizamos la fórmula de Sturges, en donde tengo que calcular K, que es mi número de intervalos, 1 más 3.32 logaritmo natural de cuántos datos. Habíamos dicho que son un total de 50 estudiantes. Entonces son 50 datos. Y calculo. Voy a utilizar mi fórmula. Por aquí tengo una formulita, una calculadora. Aquí sí es importante utilizar calculadoras científicas con el fin de que podamos familiarizarnos con la parte logarítmica y la parte de ciertas fórmulas matemáticas y podamos realizar más rápido los cálculos. Aunque también después se va a poder realizar en Excel, pero ahorita lo estamos haciendo de manera manual para poderlo comprender. Bien, aquí tengo mi calculadora. Entonces voy a calcular 1 más 3.32 logaritmo de 50. Cierro mi paréntesis. Igual. Me da 6.64 como resultado. Ahora, la regla de la fórmula de Sturges para elegir el número de intervalo, pues no se eligen los decimales, más bien se elige la aproximación más cercana al número que le sigue. En este caso vamos a hacer un redondeo y el redondeo de 6.64 es 7. Eso significa que, volviendo al libro, que el número que yo voy a elegir de entre intervalos, pues va a ser de 7. Por eso aquí eligieron el 7. Pero aquí se basaron de manera aproximada y a lo que a nosotros nos interesa es elegir un valor más exacto, que en este caso es 7 y como observan pues sí coincide con el valor que eligieron en el ejemplo. Entonces nosotros vamos a utilizar esta fórmula.
Ahora, si observan entre el 115 y el 121, pues hay una diferencia de 7. Si restamos 121 menos 115, me da una diferencia aproximada de 6 o 7. Aquí lo están tomando como 7. Entonces, esos son más o menos son aproximaciones, son probabilidades en el que no se está redondeando el valor. Si dice que hay una anchura de 7, el valor que yo necesito tomar es ya si me conviene redondearlo o no, pero es de acuerdo al valor que yo necesito, que yo requiero. Aquí en este caso no lo redondean, más bien se quedan con el valor de 6, porque la diferencia aquí es de 6. Y se basan en el número más pequeño, que es el 115, pues en este caso es 116. Se inician con el 115, el anterior, y avanzan, van sumándole 6, de 6 en 6, hasta llegar al dato mayor, que hay una holgura, hay un valor un poquito más arriba que el que tenemos aquí como dato mayor. Eso es lo que está realizando el libro. Lo está haciendo de tal manera que es como aproximado. Pero nosotros en la siguiente clase lo vamos a realizar de manera exacta, tomando en cuenta este valor, el 7. Y vamos a realizar otra serie de valores aquí, distinta a la que tenemos. Va a ser muy parecida y nos tiene que dar exactamente lo mismo. Entonces hasta aquí vamos a dejar este ejemplo. Las fórmulas las pueden ir anotando en su cuaderno para que las tengan presentes y vayan identificando qué fórmulas son las que vamos a utilizar, que son estas. Y faltan otras más. Entonces, pues hasta el momento sería todo y nos vemos en la siguiente clase.